Y ahora sí, nos vamos a meter en el tema de hoy, del que hemos recibido muchos mensajes. Cada vez que tocamos el tema de violencia doméstica, bueno, Y cuando surgen... no, también. Y cuando no, también. Bueno, de hecho, fue una de las razones por las que quisiste hacer este informe, mostrando otra cara, ¿no? otro abordaje, igual o más preocupante, porque muchas veces hemos dicho la importancia de denunciar frente a estas situaciones. Yo estoy seguro que necesariamente hay muchas mujeres que nos están viendo en este momento y que son víctimas de violencia doméstica y que no se han animado a denunciarlo, ¿no? Pero como vamos a ver hoy, una vez que se animan a dar ese paso, que no es nada fácil, se encuentran contra una pared, y es la pared del Estado uruguayo, que debería defenderlas, ya sea a través de la policía, a través de la justicia o de distintos operadores del sistema, y sin embargo, bueno, es estrepitosa la respuesta que reciben. Descorazonadora, diría yo. Y vamos con algunos de los mensajes que han estado llegando, Fernanda. No, Rosario nos dice: mi marido abusó de mí, de mi familia y de mis hijos. Lo denuncié, lo saqué con la policía de mi casa. Me vendió todo, me dejó sin nada y la justicia le permitió irse del país porque prometió no abusar más de mí. Así estamos. Ahí tenemos el caso de una mujer que se animó a denunciar. Y vamos a ver en este informe otros casos, otras realidades, todas estremecedoras, y que hablan de eso, de la violencia después de la violencia, con las mujeres que se animaron a denunciar. Con una ley de primera, como tenemos, una ley de qué año, ¿no? No tiene tanto tiempo, 2017, ¿no? Sí, La ley y de medio violencia. Pero un estado de cuarta, mujeres revictimizadas porque todo se sabe. La policía científica confirmó que los restos hallados la semana pasada en la zona de Carreta Quemada en San José pertenecen a Micaela Honrubio, la mujer que desapareció el pasado 27 de marzo. La violencia de género tuvo en vilo al país durante más de 2 meses con el caso de Micaela Honrubio, una joven de San José cuyo cuerpo estuvo desaparecido tras ser asesinada por su pareja. El femicida confesó, pero se negó a decir dónde había escondido el cadáver, que tardó 67 días en ser descubierto. Y el papá de Micaela Honrubio dijo que tenía alguna esperanza de que su hija apareciera viva. En sí estamos deseando hallarla, pero había un chiquito que estamos deseando hallarla viva. O sea, yo pienso que a cualquier padre le debe pasar. Y ojalá nunca más le toque a nadie en la vida pasar lo que pasé yo. El Estado no puede proteger de amenazas de las que no sabe y no hay denuncia previa. Pero a veces, a sabiendas, a mujeres que sí denuncian, las deja totalmente desamparadas o hasta las violenta. Y yo tengo miedo por la vida del chiquilín y por la mía. No dejar salir, me privaba de mi libertad. ¿Cómo una persona puede ser tan capaz de sacarte el chip de la cabeza y de doblegarte? Que le pegaba, que lo insultaba, que lo degradaba, lo detrataba. Te vivo y estoy contando. Yo no sé lo que pasa mañana. En 2018 se realizaron 39.541 denuncias de violencia de género en Uruguay. Fue el segundo crimen más denunciado después del hurto, más incluso que las rapiñas. Y se estima que los casos que quedan sin denunciar pueden trepar hasta el 80%, o sea, 31.000 casos más. Todos los días, decenas de mujeres acuden a la policía y a la justicia en busca de protección y se encuentran con la falta de respuestas, o lo que es peor, con la violencia institucional. El caso reciente más dramático fue el homicidio de Rosana Batista, asesinada en Artigas por su expareja, quien a pesar de haber violado la medida de no acercamiento, no fue procesado ni se le puso tobillera. Y el pasado 5 de marzo cumplió con su fatídica amenaza. El femicidio de Artigas. Rosana
esta funcionaria policial, joven funcionaria policial, asesinada por su expareja, 28 años, madre de 2 niñas de 8 y 11 años. La mujer había denunciado a quien hoy es su homicida. Se habían encendido todas las alarmas, sin embargo, la muerte, que pudo ser evitable, hoy se lamenta. Rosana hizo una primera denuncia el 15 de enero, la reitera 15 días después o en todo caso 15 días después notifica de que las medidas cautelares tomadas en un primer momento no se están cumpliendo y 45 días después de haber hecho la primera denuncia no había sido citada a audiencia. 45 días después de haber hecho la primera denuncia no había sido citada a audiencia. Desde el punto de vista legal, una vez que se recibe la denuncia basada en violencia de género, se deben tomar 2 medidas. Se debe notificar al fiscal y se debe tomar audiencia a las 72 horas de denunciado el hecho. A las 72 horas de denunciado el hecho. Ella pidió ayuda y no se le ayudó. Muchas veces cuando pasa esto, uno puede decir, me piden que denuncie. ¿Para qué denuncio si después no tiene efecto? Bueno, porque hay cosas que fallan. A pesar de la orden judicial de no acercarse, se seguía acercando y seguía amenazando. Y ella avisó, y la policía avisó a los jueces correspondientes. Los jueces correspondientes no quisieron que se le avisara a la fiscalía. Cuando sucede esto, hay que avisar a todos los actores, a todos. Tras este hecho, las 2 juezas fueron separadas del cargo por omisiones. Pero para el ministro de Apelaciones, Eduardo Cavalli, hay problemas a gran escala que pasan por la escasez de recursos. En mi concepto personal, lo que está fallando es que hay un sistema que ha colapsado, en el sentido de que no se puede garantizar la realización de un procedimiento tal como quiere la ley, por la falta de recursos suficientes. Asistimos a una superpoblación de asuntos que entonces el juez va con un criterio más o menos seleccionando aquellos que le puedan parecer más graves o más urgentes y tomando medidas. La situación es crítica aquí en Montevideo, también en el interior, donde hay juzgados multimaterias, donde tienen que celebrar estas audiencias de violencia de género o de la niñez amenazado de vulnerar sus derechos, a la vez que tienen que seguir con toda la agenda del juzgado, que supone juicios de diferentes tipos, como juicios civiles, juicios laborales, y a todos ellos hay que darle importancia. Para el 2018 tuvimos aproximadamente 40.000 denuncias de violencia doméstica. Eso nos lleva a un promedio de más de 100 denuncias por día. Yo no sé si el Poder Judicial tiene capacidad para abordar una temática tan... Es un problema que es real, creo que excede la voluntad de los jueces. Hay que llegar a determinar cuál es esa demanda y después, en base a esa demanda, cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos defensores públicos, cuántos peritos deben actuar. A pesar de que en diciembre de 2017 se promulgó la Ley de Violencia Basada en Género con protocolos muy bien marcados, no siempre se actúa como se debería, o por falta de recursos o incluso por falta de empatía de los propios operadores. Y estos son algunos ejemplos. Si a la hora de presentarte a denunciar hiciesen las cosas que tienen que hacer, se meten con mi hija, se meten conmigo, me ofrecen plata para acostarse. La jueza fue tan atrevida, tan violenta. Él ha tenido medidas cautelares las cuales no cumplió. ¿Cómo le explicas tú a tu hijo que te tienes que ir de un lugar cuando tú no cometiste ningún delito? Dentro de un juzgado en el cual tú tenés que tener una contención, seguís teniendo violencia. El año pasado, Valeria se separó de su ex tras sufrir violencia física, psicológica y sexual, pero él se resistía a alejarse. Nos separábamos y yo luchaba por ese drogado y pasaban 5 meses y venía a la hora que quería, cuando quería, drogado. Una vez en La Paz me entró de casco y arma. No me lo podía sacar de arriba. ¿Qué había pasado? Malos tratos, me olvidó malas relaciones. Yo qué sé, no me dejaba salir, me privaba de mi libertad.
Primero Valeria denunció al agresor en la comisaría, donde consideraron que una orden de no acercamiento era suficiente. Hiciste varias denuncias en comisarías que quedaron en nada. Pero medidas cautelares nada más y más nada, y él no. O sea, medidas de no acercamiento. De no acercamiento y no las respetaba, las incumplía y me amenazaba que si yo decía algo, lo denunciaba, iba a atacar a mis hijos. Decidí hacer la denuncia en fiscalía directamente, no en una comisaría. En la fiscalía, el análisis de riesgo fue otro. Como el agresor estaba prófugo y entendieron que tenía una alta peligrosidad, a Valeria se le asignó custodia policial. Pero allí empezó una nueva tortura. Me judiaban tanto a lo primero, que yo no me daba cuenta que era para que me quiten la custodia. Yo pensé que eran así los policías de malos. No podés hacer nada, ellos no te dejan salir una plaza. Una plaza, yo los niños no están en el protocolo. Y policías acá que me han venido a decir que hay órdenes improcedentes de que se hagan informes contra mí para sacar la custodia de acá, porque dice que esta custodia es un bagallo. Un bagallo para ellos es que vos los podés meter en problemas, porque hicieron cosas muy feas que yo los había amenazado de que iba a ser una denuncia pública. Y las cosas muy feas de las que habla Valeria llegan hasta el acoso sexual por parte de los propios policías contra ella y contra su hija adolescente. A mi hija policía le han dicho qué linda teta que tenés, así nomás. ¿Cuántos años tiene tu hija? 16. ¿Y eso no lo denunciaste? No me dejaron. ¿Quién no te dejó? No, los mismos jefes. Los mismos te dicen que no, cuando decirle a ellos no te lo mandan más igual. Señora, a fulano de tal no lo quiero más acá porque hizo tal y tal cosa y tal como lo estoy explicando a ustedes. ¿Sabe lo que me dijo la señora? Yo quiero hacer un descargo, quiero hacer una denuncia, le digo. No, mi hija, porque habla así la mujer. No, mi hija, no, con que me lo pases a mí, decime por qué, quién es, el nombre, escribilo, dice. Decime quién es y yo no te lo mando más, dice. No, ¿para qué va a ser? Deja quieto, ya está, no te lo mando más. Así me habló. Y no me dejó hacer la denuncia ni me descargo. Yo tengo un arma guardada ahora que un policía anoche se fue y la dejó, se olvidó. Está guardada ahí. ¿Y qué? Aviso al jefe. ¿Y qué va a hacer? Cubrirlo. Se cubren. Porque ya vi que se cubren. Ah, está, eso queda en un cajón. El día que dije que el policía de la noche se fue a las 2 de la mañana y que el cabo que estaba con él no avisó. Lo cubrió. Y un policía ayer me dijo, sí. Le dice, yo te doy 500 pesos si me haces un oral. Con esos labios divinos que tenés, me dice. Si algo queda claro, es que una ley no basta para cambiar la cabeza de quienes la aplican. De eso y del machismo que persiste, conversamos con la directora de Políticas de Género, Juli Zabaleta. También queremos dejar claro es que eso sucede, pero no paramos. No vamos a parar hasta hacer entender cuál es el problema y cuál es el beneficio que vamos a tener si cambiamos cada uno de nosotros. Y nos criamos riéndonos de chistes sexistas, homofóbicos, y que un día para el otro nos despertamos y no nos causa gracia. Te puede pasar que vayas a un juzgado y alguien no esté sensibilizado, o que vayas a la comisaría y parezca que estamos en los 60 porque no están entendiendo ni te están respetando los derechos ni cumpliendo con la ley al decirte que no te pueden tomar la denuncia. Otra medida cautelar que se puede utilizar para proteger a las víctimas es la tobillera electrónica, como la que le aplicaron a la expareja de Rosa luego de que ella lo denunciara por innumerables abusos. La humillación constante, que tu familia no te quiere, que no servís para nada, que te crees mejor que yo y no sos nada. La física, bueno, golpes, cinchones de pelo, empujones. De repente no tenés trabajo o no te da la plata, te manipulan por ese lado de que lo necesitas para poder mantenerte y cosas básicamente como esa. Rosa lo toleró todo hasta que descubrió que el maltrato también lo recibía su hijo de 8 años. Lo tenía amenazado de que nos iba a matar a mí y a él. Cuando yo empecé a ver todo eso fue cuando decidí irme, pero aún así no lo denuncié. La denuncia recién llegó cuando su hijo intentó suicidarse. Entonces la justicia le colocó al hombre una tobillera de monitoreo electrónico.
pero la realidad no es tan buena como la teoría. Mientras funciona, está bárbaro, porque te da una seguridad de que te van a avisar si estás cerca. Pero hay veces que tiene una respuesta tardía o demora el aparato en avisarte, que por ejemplo yo me lo crucé una vez, hace poco, y me avisó 2 horas después. La explicación que me dieron fue que como yo estaba en desplazamiento, en la rapidez del desplazamiento, con el aviso de GPS, tenía un retraso, pero 2 horas me parece como mucho. Y a su vez, otra de las cuestiones que me tiene inquieta es el tema de que en los lugares públicos me tengo que retirar yo si él llega primero. Si llega a una cancha, por ejemplo, de fútbol y yo llego, me tengo que ir yo si llego después. O sea que si, evidentemente, si mi hijo quiere jugar un partido o simplemente mirar un partido, tenemos que ver, digamos, limitados nuestros derechos de recreación por lo que dice, digamos, DIMOE. Aunque el sistema de tobilleras es muy efectivo y ninguna mujer en el programa fue asesinada desde que existen, es estresante para quien carga el dispositivo. Esa víctima va a tener que portar el dispositivo con toda la carga de estrés que le genera portar un dispositivo que no se puede apagar, que no se puede bajar el volumen y que te va a sonar todo el día porque te va a avisar cuando se esté descargando la batería. Son todas cosas para tu protección, pero que en definitiva que tendríamos que pensar un poco más en la víctima en eso, ¿no? Y este consejo corre también para algunas de las policías que interactúan con las víctimas de violencia doméstica. Hay una funcionaria en específico que me trató muy mal. Sí, fue mal. O sea, me dijo que si yo no me quería retirar del lugar, si el agresor me lastimaba era problema mío. Le dije que yo me seguía sintiendo manipulada. Digo, porque dice, bueno, hubieses hecho la denuncia antes. Todo fue, no sé, como 2 cuadras o 3, yo literalmente llorando. Hablaba con ella y ella no me entendía mi postura, no me la respetó en ningún momento. Incluso algunas penas son inentendibles, como la de hace unas semanas, cuando se le dio a un agresor solamente 45 días de cárcel efectiva, nada menos que por haberle disparado a su ex. Y si las denuncias de violencia física a veces tienen que esperar, mucho más atrás en la fila están otro tipo de violencias previstas en la ley de género. Como le sucedió a Natalia Saucedo, que si bien recibió ayuda inmediata cuando denunció a su marido por un golpe que le propinó, no tuvo la misma suerte cuando lo denunció por violencia económica que incluyó el vaciado de sus cuentas. Creo que si no llegan a ver correr sangre, como que si no se ve, no se cree. El primer episodio de violencia fue violencia física, o sea, a mí me llevaron para mi sociedad médica, o sea que abordaron de una, a él lo llevaron preso, no había fianza que lo sacara, hasta que yo no estuviera 100% bien y me dieran el alta, a él no lo soltaban. ¿Y qué sucede? Cuando te ponen las medidas cautelares es un arma de doble filo, al menos en mi caso. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos juntos. Entonces, al trabajar juntos, a mí me limitaron. Yo no podía ir a la empresa, ni vernos, ni trabajar juntos. Mi esposo, porque aún sigue siéndolo, él no tenía nada cuando se casó conmigo. El juez que me toca, el señor Dardo Nievas, no adjudica ningún tipo de pensión hasta el día de hoy. Tuve fácil 4 audiencias en violencia que no existe, con testigos aparte, porque le dieron un rumbo en el cual no tenían que dárselo, pero todo fue como para tratar de dilatar y de enchastrar y demás. Date cuenta que en todo ese periodo yo tenía 0 ingreso. A la luz de estos casos, entonces, la triste y preocupante conclusión es que muchas veces las víctimas de violencia doméstica terminan revictimizadas por el propio sistema. Muchas veces quien termina llevando la carga de las cosas es la propia víctima, ¿no? Hace 8 meses que tengo custodia, pasando mal con los policías, que te tratan mal, te hablan mal, te bastardean, te basurean. Yo tuviste violencia con la pareja, te vienen a tratar mal ellos. Tengo una prisión domiciliaria, yo no tengo una custodia.
Esto es una prisión domiciliaria. Me pusieron presa a mí y el hombre anda suelto hace 8 meses y no lo busca. Porque hasta la gente que lo ha visto en el casino Yaguarón con la madre jugando en el casino. Creo que lo que debería dejarse en claro es esto. La denuncia debe hacerse. Ante la duda debe hacerse. Si falla o no falla el sistema, los protocolos de actuación y sobre todo en cualquier actividad humana pueden fallar. Fallan en la interna de las grandes organizaciones, fallan en la actividad privada. Lo que está bueno es que frente a este tipo de situaciones, órganos como el Poder Judicial emitan una voz de alerta y digan, bueno, acá vamos a investigar y vamos a ver qué pasa. Seguramente es bueno y es importante denunciar, pero lo que decimos sí es que antes de denunciar es importante sentarnos con quien pueda asesorarnos bien a pensar en la estrategia. Yo hice denuncia en fiscalía porque creo un poco en la justicia, un poco a medias. Pero para mí era mejor, no sé, haberlo matado yo al tipo, durmiendo, porque yo lo miraba y lo medía. Y dije, no, está, porque estoy dentro de mi cabal y voy a hacer la denuncia de fiscalía. Yo acá no estoy por un pinche tono voy a ir presa, porque es eso el hombre. Y me dan una custodia, me ponen una custodia me está tratando, pero peor de lo que me trataba el hombre. Ahora me diagnosticaron fibromialgia. En resumen, un estrés agudo. Tuve un intento de autoeliminación. En realidad quiero liquidar cuanto antes. Ellos dilatan y dilatan y dilatan y dilatan. A ver, acá no se hizo una partición de bienes, ni eso tan siquiera. Tenemos que llegar a que nos maten, a que nos golpeen, porque así esa es la forma en la cual hay una credibilidad en todo esto, o tenemos que terminar muertos. La verdad que es indignante. Obviamente que el peor caso es el de Roxana de Artigas, esa joven madre, que terminó siendo asesinada después de haber denunciado a su pareja, cuando la justicia le dijo, mira, no te puedes acercar, medidas cautelares de restricción, no comunicarte con ella, igual la violó, la amenazó y las juezas intervinientes no hicieron lo que tenían que hacer. A ese señor, por violar la orden de un juez, había que agarrarlo y meterlo en prisión. No hicieron eso ni nada y entonces, ¿cómo terminó? Terminó matándola a Roxana. Ahora las juezas están sumariadas, pero ¿quién le devuelve la vida a esa joven madre? ¿Qué decir del caso de Valeria? Esa mujer a la que escuchamos decir que los policías que se le asignaron para hacerle custodia, porque estaba siendo amenazada por su pareja, ellos terminaron acosándola. La frase fue, yo te doy 500 pesos si me haces un oral. Le dijo el policía que la tenía que cuidar a ella. Y cuando ella la fue a denunciar, la funcionaria, bueno, no pasa nada, yo tomo nota y queda por esa. Ese es el Estado que pretende defender a estas mujeres. Por eso estamos hablando de mujeres revictimizadas. Y por eso los consejos que de acá les vamos a dar. Empezando, ¿por qué, Fernanda? Sí, bueno, vamos a hablar de los pasos que siguen a una denuncia y de las complicaciones que puede haber, porque ya vimos que esto no es, pasa una vez, esto pasa todo el tiempo. Entonces, decía Juli Zabaleta que el primer paso antes de denunciar es evaluar la situación de una. O sea, es decir, no podemos ir al voleo sin ningún tipo de contención, de saber a dónde nos podemos ir, porque si tú haces una denuncia y tenés que volver a la casa del agresor, puede representar un peligro todavía mayor. Siempre escuchamos decir eso, ¿no? Claro. Denuncien, pero lo que está diciendo vos es, bueno, antes de denunciar, evaluar la situación, sopesar todo lo que puede haber en juego, entonces. Claro, o sea, InMujeres o el Ministerio del Interior a ciertos casos le han dado o le pueden dar subvenciones para alquileres o les consiguen algún lugar donde están, pero son pocos los casos. O sea, muchísimas de las mujeres que necesitan ese beneficio no lo obtienen. Entonces, siempre es bueno, antes de denunciar, saber con qué redes familiares o de amigos o de la sociedad civil incluso contamos. Claro. De hecho, muchas mujeres lo evalúan, como decís vos, y dicen, bueno, ¿y yo qué hago después de acá? ¿No? Porque yo lo denuncio, ¿y de qué vivo? ¿Dónde voy a vivir? Entonces, ¿tengo familia que me puede dar un techo? Importante ser conscientes de eso. En esto juega un papel muy importante el Estado y también la sociedad civil, por cierto, ¿no? Aunque, recuerden, hay una aluvión de 40.000 denuncias al año, muchas en el interior también, y claro, no pueden con todo. Sí,
de lo que decís, la situación económica, es verdad. Por ejemplo, Valeria, quien vos bien contabas que sufre acoso de sus propios custodios, también tiene un tema con lo económico, porque ella tenía un emprendimiento con su expareja, entonces al separarse, ya quedó sin nada. Y me contaba que fue al Mides y una vez le dieron una canasta, pero le dijeron es una vez. Entonces también es otra pared con la que se choca la mujer que denuncia. Bien, vamos al segundo paso. Después de evaluar la situación, obviamente sí, hacer la denuncia. Hay que erradicar esa denuncia. Se está denunciando más, ¿no? De hecho, decíamos que hay una denuncia cada 14, 15 minutos, ¿no? Pero bueno, hay que contemplar qué pasa después. Y bueno, ¿qué ocurre? El protocolo de la policía es que ellos te tienen que tomar la denuncia siempre. Nunca te deberían decir, acá no es, vaya a otro lado, vaya a la unidad de violencia de género. No, te la tienen que tomar en cualquier lugar, llamando al 911 o también por la aplicación del Ministerio del Interior, que tiene como un botón de pánico para estos casos. A propósito, hay un 0800 que podemos poner en pantalla para denunciar todas las situaciones de violencia doméstica. Hay 0800 41 41, ¿no? Bueno, entonces en cualquiera de esos casos se puede hacer por la web también y después se ratifica en la seccional. Siempre deberían... Aquí estamos viendo una aplicación de la que hablabas vos. Está muy buena, ¿no? Me mostraba Patricia Martín que la tiene en su celular. Vos te la descargás, ¿no? Yo me la bajé también. Y ahí tenés, por ejemplo, violencia doméstica. Hay un botón de pánico, ¿no? Aquí abajo, que vos lo podés accionar, ¿no? En caso de una urgencia. Bueno, es de gran utilidad porque aparte inmediatamente se activa un GPS que informa del lugar en el que vos estás, ¿no? Gracias a esa aplicación. Bueno, y una vez que se denuncia, se debe ir primero a lo más urgente, ¿no? Si hay que llevar a la mujer al médico, por ejemplo, si fue víctima de violencia física, se da cuenta al juez para que decida si pide alguna medida cautelar para protegerla, ¿no? Claro, y ahí nos explicaba la abogada de la familia de Rosana, María Victoria Franza, que es clave cómo acá es la génesis de muchas fallas de todo lo que pasa, porque la víctima tiene que ir, denunciar, contar con o sea, su relato, que a veces la propia víctima no sabe en cuánto riesgo está, o sea, contarlo desde su perspectiva. El policía que te atiende tiene que tener la empatía, tiene que tener el criterio, o sea, tiene que creer en tu historia, o sea, lo que él perciba de lo que tú le contaste, que aparte tiene que estar bien contado, eso se lo cuenta el juez, y el juez recién ahí tiene que dimensionar, imaginarse y después decidir qué medida toma, o sea... Y no hay una preparación de los recursos humanos para calibrar esa situación. Claro, ¿no? y nos explicó la abogada que lo más importante es que ella es máster en gestión de riesgos también, que acá no existe esa especialización. Nadie la tiene, no lo tienen los policías, no lo tienen los actores del Poder Judicial. Claro. Es una a suerte y verdad. Sí, y también hay prejuicios, a ver, los prejuicios de los que estamos imbuidos, todos los ciudadanos y también los distintos operadores del sistema. No se crean que son bichos de otro planeta, y de hecho existen tanto en el Ministerio del Interior como en el Poder Judicial, lo veíamos en el relato que hacían estas mujeres. No hay tampoco recursos suficientes. El ministro Cavalli hablaba, ¿no? No dan abasto muchas veces los jueces. Para la cantidad de denuncias que hay, no dan abasto. Y también es cierto, ¿no?, que más allá de eso, a veces hay negligencia con todas las letras, ¿no? Porque lo de las juezas de Artigas, por ejemplo, es injustificable, ¿no? Estamos hablando de las tobilleras, que es un mecanismo que está dando resultado, y claro, los jueces, aunque quieran, no pueden ponerle tobillera a cada uno de los agresores, ¿no? Materialmente imposible. Claro, y bueno, por eso pasan cosas como lo de Artigas, que podrían pasar cientos más, porque también vamos a ver en la próxima parte del informe que hay casos donde se violan medidas cautelares y no pasa nada. Pero también aclaremos que sí se están haciendo capacitaciones para policías, para defensores, para jueces, fiscales, se están haciendo, pero un taller no quiere decir internalizarlo, o sea, todavía no hay preparación larga y seria para gran parte de los actores. Bien, vamos a ir viendo los distintos pasos. A continuación, cómo sigue este proceso. Primero evaluarse, hacer la denuncia, bueno, se realiza la denuncia y vamos al paso 4. La audiencia, previo asesoramiento con un defensor. Claro, eso es en el caso ideal. Tú tenés una audiencia a las 72 horas de realizada la denuncia y antes un defensor público te asesoró a ti, víctima, o a ti, agresor.
Sí, vos decís lo ideal, pero es lo que Sí, marca eso- la ley, es eso- lo que debería eso es lo que ocurrir marca la siempre, ley, ¿no? pero yo le preguntaba a Cabalileo, bueno, hay 40.000 denuncias, ¿hay 40.000 audiencias? Y me dice, bueno, lo ideal es que hayan 80.000, porque no tiene que haber ni solo una, pero no se da, no se No, cumple. no, En el caso de Rosana no se cumplió, 45 días después no había tenido ni la primera audiencia. Y bueno, vamos a ver que los defensores también no dan abasto, no hay suficientes defensores como no hay suficientes jueces. Y termina siendo otro factor de violencia. Sí, muchas veces también hay que hacer pericias psicológicas, porque a ver, en el caso de un golpe está bien, está la pericia forense, el certificado del médico, bueno, uno tiene el ojo negro, tiene una marca, está bien, es claro, pero cuando hablamos de violencia psicológica, ¿no? La amenaza, yo te voy a matar, si una vez más haces esto, sos boleta, o como decía alguna de ellas, ¿no? Descargarse con los hijos. Bueno, entonces hay que hacer pericias tanto al agresor como a la víctima, ¿no? Y no siempre se hace, de hecho, ¿no? O se manda una pericia al agresor que no se presenta, por ejemplo, y queda por esa, no pasa nada. El hombre no va y anda a buscarlo después, ¿no? O se puede demorar años en hacerse. Mientras tanto, la vida de una persona puede estar pendiendo de un hilo. Sí, y bueno, y las audiencias puede haber o sea, no es solo una tampoco, porque puede haber para determinar la medida cautelar, si se pone tobillera, si no, puede haber por la custodia de los hijos, por la pensión de los hijos, penalmente, si eventualmente se entiende que la violencia ejercida lo amerita, y los jueces en realidad tampoco se especializan en familia o en violencia doméstica, salvo algunas excepciones, van rotando, entonces tampoco es que tenés a alguien 100% dedicado a la materia. Sí. Otro capítulo son precisamente los abogados. Eso lo vamos a ver en el próximo tramo del informe, que terminan culpando a las propias víctimas, ¿no? A los que tendrían que defender. Es de locos, pero eso también pasa, ejerciendo más violencia, ¿no? Cuando, bueno, son las figuras que deberían velar por ellas y por sus derechos, ¿no? Sí, o pasa que los conocen en el momento de entrar a la audiencia. Pero bueno, si después de todo de las audiencias se determinó que hay una medida cautelar más que la de no acercamiento, o sea, una tobillera o una custodia, se puede decir que tenés suerte porque son los casos más excepcionales. También hay que vivir con eso y ya lo veíamos en el informe que no es nada sencillo. ¿Cuántas tobilleras hay disponibles hoy en Uruguay? Hay 600, sin contar las que estén rotas, porque a veces también las rompen. Pero se acaban de comprar hace un tiempo. Se compraron hace un tiempo 200. 200 sí. más. Bueno, bien, y después, como decíamos, está la parte de vivir con esas medidas, ¿no? Que tampoco es sencillo. No. Fuimos como parte de este informe a la Dirección de Monitoreo Electrónico, a la DIMOE, y nos pidieron que enfaticemos una cosa que me parece importante, que es que no se estigmatice a la gente que está en el programa de tobilleras, pero ni al agresor ni a la víctima, porque es un aparato que suena, que molesta, que no se puede bajar el volumen, y ha hecho que mucha gente pierda trabajo. Y tenemos que pierda trabajo, que pierda el trabajo porque molesta el dispositivo o queda feo que tenga tobillera. Y, bueno, sí, o de hecho vas a buscar un laburo y a vos te ven con una tobillera y dices, este tipo es violento. Entonces el pedido es, bueno, a ver, si entramos en esa y capaz que el resultado puede ser peor, ¿no? Bueno, o sos cajera y tenés que estar atendiendo porque te llaman al dispositivo. Claro. Y bueno, lo que se pide es que no se estigmatice a esas personas porque no hay recuperación posible, sino, o sea, si el agresor no consigue trabajo y se reinserta en la sociedad y la víctima no logra salir adelante económicamente, el círculo va a seguir. Está bien. Lo mismo pasa con las custodias policiales que les pueden asignar. Vos sabés de algunos casos, ¿no? Claro, se ha habido casos de, no sé, una empleada doméstica que los patrones la echaron porque no querían tener policías en la puerta. ¿Qué te parece, no? Y bueno, es lo que la justicia dictaminó para protegerla y la echaron porque no querían que estuvieran así. Sin duda que se necesita mucho más comprensión, mucho más empatía, mucho más recursos, también de eso vamos a hablar en unos minutos, ¿no? Pero por algo decíamos, ¿no? Es el segundo delito más denunciado, la violencia de género. Están los hurtos y después esto. Sí, y los medios jugamos, creo que, un rol muy importante en visibilizar todo esto y en hacer que la gente se anime. Por eso quiero pasar un audio que me llegó de una mujer que no apareció en el informe, pero sí me contó su historia. A ver si lo podemos escuchar. Escuchémoslo. Uno a veces con estos temas empieza a ser como para atrás. Y me acordé una cosa muy rara, que escuchando un informe de Santo y Seña, yo me animo a empezar a hablar, ¿no? Empezar a decir lo que me estaba pasando y veía que lo que ustedes pasaban era lo que a mí me estaba pasando. Te soy sincera, ¿viste cuando no sabes
¿Qué va a pasar? Yo hasta el día de hoy estoy esperando que la policía me avise de la segunda denuncia que le hice por hace unas semanas, se apareció en la puerta de mi casa. Lo que apunto es que a las mujeres tienen que salir a hablar, no tengan miedo, porque yo lo tenía. Y yo podría ser una Micaela o una tapa de un diario, ¿no? O mis hijos. Y me acordé de ustedes porque sé que es un programa serio, periodistas serios, y que realmente llega a todos los hogares. Y lo importante también de ustedes es que ustedes apoyan a la familia, apoyan a destapar todas estas ollas de grillos. Y bueno, contar que a veces la justicia también existe, porque por ahora no puedo decir que la justicia no haya actuado. Capaz que sí una tobillera, porque él sigue, nunca lo pusieron en una tobillera. Gracias por ese testimonio. Y sí, nosotros desde acá hacemos lo que podemos. Ser vocero de esa gente que la verdad se encuentra sin respuestas cuando el Estado le da la espalda. Bueno, acá lo estamos canalizando. Por un lado, para que se escuchen esas voces y por otro lado, para que reaccione el sistema, ¿no? Para que estas cosas no sigan ocurriendo. Y cuenten con nosotros para eso que vamos a seguir investigando. Bueno, recordar que pueden denunciar en la web del Ministerio llamando al 911 al 0800 4141 o en la aplicación del Ministerio del Interior que tiene un botón específicamente para eso. Y recuerden que nunca deberían poder decirles acá no es. Sigan, por supuesto, escribiéndonos a nosotros a través de las distintas vías de comunicación, de las redes, como están viendo allí en pantalla. Y hablando de eso, bueno, vamos a ir con algunos de los mensajes que están llegando, Bicho. Sí, por ejemplo, este mensaje de Silvana que dice violencia económica hacia las mujeres, lo que genera vulnerabilidad y termina en otro tipo de violencia y muertes. Y no solo las mujeres pobres lo padecen. Creo que es un tema importante. No hay mujer que no lo viva. Algunas lo notan, pero no les afecta. Otras están tan enamoradas que lo creen parte de, y la gran mayoría lo padece porque son mujeres que provienen de contextos más críticos, nos dice Silvana. Bueno, teníamos de hecho el caso de Natalia de la violencia económica, ¿no? Porque claro, la violencia de género puede ser la violencia física, sí, con la peor cara, que son los femicidios, está la violencia psicológica, está la violencia económica, cuando dependés de la plata del otro, está la violencia sexual, incluso también. Vamos con otro de los mensajes. Sí, Ruby dice, estaría bueno que también enseñen autorrespeto donde la mujer aprenda a que si te tratan mal o te levantan la mano, te vas antes de que sea demasiado tarde. Basta de dejarse ser una víctima. Terminemos con el darle lugar a estos tipos y busquemos hombres que valgan la pena. Así estos casos se acaban. Y bueno, visibilizar es parte de eso, de enseñar esta autodefensa. Sí, este es un buen mensaje. Hay un tema complejo, ¿no? Pero lo hemos hablado otras veces desde el punto de vista psicológico. Hay que tomar conciencia. Sí, hay que tomar conciencia y a veces, vos sabés que los psicólogos hablan de una especie de díada, ¿no? Donde obviamente que el victimario, ¿no? Es el principal responsable, pero la víctima juega al mismo juego. Es muy loco, ¿no? Porque nadie quiere sufrir, pero hasta inconscientemente se da ese mecanismo, ¿no? Y bueno, lo de querer mucho al otro y querer creer que va a ser la última vez, ¿no? Que no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y bueno, cosas que se puede estar dando, vas a saber, basadas en qué cosas del pasado y de la personalidad de alguien. Pero es importante eso que dice precisamente Ruby, ¿no? Bueno, tomar conciencia de que hay que hacerse respetar, claro, por eso hay que tener una autoestima bastante sólida, ¿no? O si no, procurar generarla, ¿no? Y tanto eso para las mujeres, ni que hablar para los hombres, porque acá el título que está obviamente presente es el machismo, ¿no? Es el hombre que no se banca, ¿no? Porque cuando hay violencia contra la mujer, yo siempre digo que es el sexo fuerte, pero que en realidad es el sexo débil. Porque ese hombre no se banca que la mujer salga a bailar con amigas. Es tan frágil, es tan débil ese macho, que de macho no tiene nada, que por la sola sospecha de que puede estar hablándose con alguien, baila casca. O sea, no se banca que la mujer tenga una vida propia, ¿no? Esa es la debilidad de tantos hombres. Y bueno, hermano, bancátela vos, ¿no? Pero no te la agarres con ella. El problema es tuyo, no es de tu mujer. Creo que es un aprendizaje que todos los hombres tenemos que ir haciendo. Bueno, Bicho, vos te estás escribiendo en estos momentos, ¿no? Con una mujer que mandó un mensaje. Un familiar de una mujer que me cuenta el caso de esta mujer que fue víctima de violencia en el interior del país. 2 años llevaba sometida sexualmente al hombre. Los últimos 2 meses ya empezaron los golpes, violencia doméstica. Hubo un intento de homicidio, la intentó ahorcar. El hombre fue 2 meses preso
y lo liberaron. 2 meses preso. Sí, acá manejan una sospecha de que ahí hubo una coima o algo. Están sospechando. Me dice que la justicia fue untada en este caso. Habría que profundizar en eso, pero la verdad que es sorprendente que solo 2 meses en una circunstancia de esa. Fernanda, ¿tenés otro ahí? Un mensaje de Azucena que dice que la violencia psicológica es la más dañina cuando te controla el celular, cómo te vestís, por qué demoras en el baño, por qué te compraste una prenda nueva, por qué demoraste 2 minutos en salir de trabajo. Eso también es violencia. Qué fuerte, ¿no? Porque ese nivel de detalles te da la pauta del calvario de vivir con un tipo así, ¿eh? Que te está pidiendo explicaciones y vigilándote permanentemente. Otra de las facetas de la violencia. Y vamos a compartir casos dramáticos en este segundo segmento de nuestro informe sobre mujeres revictimizadas, porque todo se sabe. El año pasado hubo 33 mujeres asesinadas. 28 de esos homicidios fueron tipificados como femicidios porque se entendió que se mató a la mujer por su condición de tal. Pero la violencia en la pareja empieza a manifestarse mucho antes de llegar a ese punto. Mi expareja, cuando nació el niño, todo cambió porque sentía celos de chiquilín. Yo le daba mucho corte al niño, que no le daba corte a él. A raíz de eso empezaron todas las discusiones, los problemas, así durante 5 años. Yo tuve una relación tóxica y de sometimiento y de grito y de todo tipo de abusos con él durante 13 meses. Yo antes no conocía las calles, yo no sabía que era un centro, un ómnibus, porque nunca me permitió salir para ningún lado. Es un hombre que fue policía, que sabe muy bien cómo doblegarte. Cuando yo, por ejemplo, no quería tener relaciones sexuales con él, él me mostraba la cachiporra. Y me decía, mirá lo que tengo acá, mirá lo que tengo acá. Y no es una persona tranquila, ya en un momento una vez ella me mandó que me agrediera y después tuve el tupé de llamarme por teléfono a decirme que viste lo que te pasó y si vos denunciaste puede pasar peor. Si vos denunciaste puede pasar peor. Es que a nosotros se amenazó con una cuchilla, en la cual mi hijo le dijo, ¿nos vas a matar? Él agarró y tiró la cuchilla entre la pileta y se fue. Y si las víctimas no denuncian, la violencia no hace más que escalar, como le sucedió a estas 3 mujeres. Me dijo, ¿por qué no hablaba? ¿Por qué no hablaba? Y le digo, ¿querés que hable? Yo quedé embarazada. No me obligues a hacer un aborto. No quiero hacer un aborto. Empezó a los gritos, muy violento, muy agresivo. No quiero otro hijo, no quiero, no quiero, no quiero. Cuando cobren la intendencia, te voy a dar 100 pesos, te vas a Minas y te haces un aborto, te das una inyección. Y yo agarré los 100 pesos y me fui a Minas. Pero no me hice un aborto. Y hubo un episodio que yo había amanecido un sábado precioso y una amiga me dijo, dice, vamos con mi nena, dice, al parque, ¿te parece? Y llevamos a tu nene. No lo vi mal y me fui ese día con ella. Ahora todo me manda mensaje, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Le digo, estoy acá en el parque, le digo yo. Trajimos los nenes, como está lindo el día. No, que vos estás con hombres, que estás con hombres. Cuando yo acá le estaba haciendo unas tortas fritas ahí en casa con un tenedor. Se puso como loco, empezó a hacerlo así con el tenedor y me terminó rejuneando. Y de ahí que empezó, yo estaba en la casa de mi madre y empezó a mandarme audios y amenazándome. Mirá que si volvés te mato, mirá que si volvés te mato. Incluso llegó a encadenar el portón de mi casa, ¿tá? A romper la cerradura, todo. Todo agarró la puerta patada, muy violento, sacado mal. Se dio cuenta que no había abortado. Y empezó a darme la panza, la puerta del apartamento, puso el pie y empezó a darme la puerta fuerte contra la panza. A mí me da ganas de salir, no quiero siempre yo estar encerrada. Y se puso como loco, trancó la puerta. Allá al rato fue mi hermana. Cuando yo fueron, yo estaba atada en una silla. Y si bien al tiempo las 3 mujeres acudieron a la policía, solo recibieron nuevas bofetadas, pero ahora por parte del sistema. Y eso está denunciado en juzgado penal y no dieron corte tampoco. O sea, ni del golpe ni de la amenaza. De nada. Fui a
la comisaría de la mujer. Conté lo que me había pasado, que yo estaba embarazada, que yo era requista, que no quería abortar. Y la muchacha me atendió afuera, fumando su cigarro. Vaya, tranquila, que no la va a molestar, porque él es policía, entonces no te anotaban nada. Lo denuncié por eso. Al otro día de eso, cuando vine de trabajar, tenía toda la casa de vasijas, me había sacado todos los muebles, todas las cosas. Cuando lo denunciaste, ahí no le pusieron una medida cautelar. A él le pusieron medidas cautelar y ya había medidas cautelar. Pero como venía a ver a las niñas, hasta ahí yo dejaba. Y sí venía siempre gritándome, y hay más denuncias después de ese lapso de cuando yo volví para aquel lado. Finalmente Betty logró separarse y formó una nueva pareja, pero sus hijas serían las nuevas víctimas. Mira, vengo a hacer una denuncia porque el papá de las nenas se llevó a las nenas el 29, quedó en traerme el día de ayer, no apareció y no me atiende la llamada, digo yo. Y lo mira a mi pareja y le pregunta, ¿y usted cómo se llama? ¿Usted sabe que tiene una denuncia? ¿Usted sabe que tiene una denuncia? Yo ahí ya lo entro, mirá, denuncia, digo, ¿de qué? Dice, justamente ese papá de las niñas lo denuncia a él, dice, por un intento de abuso hacia la menor de 8 años. Como que en reiteradas ocasiones él le mostraba las partes e intentaba tocarla. Y que yo, como me había presentado justamente con él ese día, a partir de ese momento yo también tenía la medida cautelar. Betty ni esperó a la confirmación de la acusación que más tarde sucedería. Se separó automáticamente y se fue a vivir con sus padres, pero hasta el día de hoy no le devolvieron a sus hijas. Isabel, que tuvo que enfrentarse a su agresor por la custodia de su hija, se encontró con irregularidades en el sistema hasta por parte de sus propios abogados. Mi abogado, antes de hacer el escrito, me dijo así: ¿cómo estamos de dinero para una pericia psiquiátrica para el padre? Y le digo, ¿de qué número estamos hablando? 50.000 pesos. Le digo, no tengo ese dinero ni queriendo, pero si pudiera lo conseguía. ¿Y qué da? Vos me pones 50.000 pesos y da que no está apto para tenerla. Vos me pones 50.000 pesos y da que no está apto para tenerla. Y yo dije, Tu abogado te pidió 50.000 pesos para la pericia psiquiátrica. Para que la pericia le diera mal. Sí, le va a dar igual. Y yo le dije, no cuento con ese dinero, pero si lo tuviera lo pago. Las pericias se deben realizar en el Instituto Técnico Forense, pero la sobrecarga de trabajo hace que puedan demorar años. La de Isabel se pidió en octubre del 2017 y todavía no fue hecha. A todo esto las audiencias se sucedían y en cada una ella se sentía peor. A los 3 turnos lo llevé. Al del INAU, que es violencia contra la adolescencia y el niño, al de familia, para que se la lleve con los papeles ante la ley, y la denuncia penal, porque yo fui encerrada mal. Y en la denuncia penal lo único que recibí fue más cachetazo de la jueza de tercer turno. La jueza de tercer turno fue hasta violenta con mi hija. La jueza de tercer turno, la declaración mía, sí no me dejó declarar. Acá está el papel de cuando hiciste la denuncia por tu hija, dice, ¿te acordaste 2 meses después? Mirá la fecha, así luchás vos por tu hija. Cuando voy a esa audiencia por la pensión alimenticia, la abogada me recibió reagresiva también, ya se me había ido con la otra parte. Le digo, vengo por mi hija y voy a contar, porque este tipo a mí hasta me violó en una plaza pública con 2 tipos mirando. Digo, yo le voy a contar a la jueza. Y me dijo, oye, por la pensión, quédate sentada acá, no te muevas de acá que yo ya vengo, voy a ver qué puedo hacer, pero te tenés que quedar sentada acá, no te muevas de acá. A los 20 minutos subió ella con la otra parte. Cuando entramos, la jueza dice, buenas tardes, le dijo a la abogada, ¿tuvieron tiempo de hablar algo? No, dijo la abogada, yo pensaba, más de 20 minutos lleva. Y me dijo, ¿usted tiene algo para decir? Yo dije, no, señora. Como yo no podía hablar, escribía en un papel, está mintiendo. Cuando la jueza le preguntó algo para preguntarle a mi abogada, dijo, no. Mariana, por su parte, pudo separarse de su ex, con quien comparte la tenencia, a pesar de que tras golpearla ingresó al programa de tobilleras electrónicas y al tiempo de quitarse el dispositivo se metió sin permiso en el complejo de viviendas donde ella vive. Lo denuncié, me dijeron que no, la jueza dijo que no había violencia doméstica ahí, siendo que es un predio privado y no puede entrar. Como no había violencia doméstica, que no pasaba nada,
quedaba sin efecto. ¿Qué medidas se tomaron cuando te Ahí le dispusieron 120 días de medidas cautelares. O sea, de no acercamiento. Ahí va, Sin de no tobillera. acercamiento, sin tobillera. A los 4 días había un partido en la cancha de fútbol, yo lo llevé al nene y él se presentó en la cancha. Tuve que llamar al 911. ¿Y ahí qué sentiste cuando lo viste? Cuando lo vi, miedo. Mucho miedo. ¿Llamaste a la policía? ¿Qué pasó? Llamé a la policía vino, me tomó declaración, no hizo más nada, fue y le dijo al señor que se retirara. No hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Siendo que te dicen denuncia, no sé para qué, porque vas y perdés tiempo. Él al niño lo lleva, yo no tengo idea a dónde lo lleva, ¿ah? Lo lleva a hacer fletes al chiquilín, de la comida ni hablemos, porque cuando lo lleva lo que le da es una torta frita durante el día, los fines de semana. Si te gusta lo que hay, comes, y si no, no comes. Entre la entrevista a Mariana y la emisión de este programa, el agresor volvió a tener un episodio de violencia contra su hijo y se presentó en el trabajo de ella a los gritos. Pero a pesar de ser reincidente, no se dispuso ninguna medida, por lo que Mariana tuvo que volver a la comisaría a insistir una semana después, y entonces liberaron una nueva orden de no acercamiento hacia madre e hijo. La violencia no empieza ni termina con un golpe. En muchos casos, como los de Betty, Mariana o Isabel, tampoco termina con la denuncia a la justicia, ni siquiera con la vigencia de la nueva ley de violencia de género. Yo cuando sacaron esta bendita ley, yo dije, este artículo, esto lo viví con el padre de mi hija, esto lo viví con el padre de mi hija, esto lo viví con el padre de mi hija. A mí nadie me dijo nada. Sometimiento, extorsión, persecución, violencia, el acoso. Yo fui a hacer una denuncia por acoso de un capataz, yo tuve esta en obra de construcción. ¿Sabes lo que me decía el oficial a mí en investigaciones? ¿Tenés testigo? ¿Tenés testigo? Yo fui y le dije al oficial, a mí usted primero no me interrogue como culpable. ¿A usted quién le dijo que el acosador lleva un testigo? El acosador te arrincona. A mí me llevaba para una azotea y una pieza vacía, como a buscar los peones míos en la construcción. No había nadie. Saca las leyes, pero no se aplican. Saca las leyes, pero no se aplican. No sé, y ese capataz quedó en nada. Ese capataz y yo perdí el trabajo ahora, por haber hablado. Todos me decían que yo había elegido a esa persona y que esa persona era causante de esto. Me mandaron a la Defensoría de Toledo. Esa Defensoría, todo momento me hicieron sentir, creo que peor culpable yo que la persona que supuestamente fue quien hizo esto. La abogada, que es la que defiende los derechos del niño, me dijo, el primer momento que me conocí, me dijo, acá vienen todas haciéndose víctimas. Todos son víctimas y los hombres son todos los culpables. Y son ustedes, las mujeres, que son las que eligen estas personas para convivir con niños y a veces no ven qué es lo que pasa en esa casa. Cuando yo fui a la audiencia de violencia, el juez de violencia me preguntó, me dice, señor, ¿usted manifiesta que el señor tiene tobillera? Le digo, sí. Me dice, pero el señor estuvo acá el 6 de mayo en la pericia y no lo dijo. Le digo, bueno, si a usted no le avisan que es el juez, si no le informan, digo, yo su celular no lo tengo para avisar. O sea, ni sabían... Yo no estaba enterado de que él tenía una tobillera. O sea, en el momento que se la pusieron, yo supongo que le tienen que avisar al juez. Sí, y no le dijeron. Tampoco constaba ahí. Y saqué el aparatito y le mostré, le digo, tengo el aparato. Le digo, puedes llamar a Dimo y corroborar. La abogada de oficio fue la que se me fue con la otra parte. Y cuando yo le dije que se habían trancado las pericias psiquiátricas, le pedí un escrito para volver a insistir con el INAU, me tiró los papeles así y me dijo, vos lo único que haces es atrasar el juicio, ahora va todo otra vez para atrás. Y le dije, usted me está trancando el juicio. Usted no me dejó hablar y hace 14 meses que no veo a mi hija. Cuando estábamos en el juzgado, yo quedé esperando en la puerta del juzgado. Como vi que ella no llegó, pensé que estaba adentro la abogada. Cuando entro veo que la abogada no estaba, que estaba la abogada de él, la abogada de las niñas. ¿Y la tuya? Y yo no tenía abogado. ¿No se presentó? No. Ellos me hacían preguntas, yo muchas cosas no entendía, no entiendo hasta el día de hoy, no entiendo porque
yo qué sé, yo fui al liceo, lo que sea, pero cosas legales no entiendo, lo que estoy entendiendo son aprepo por todo esto que estoy viviendo. No se entendió que yo no tenía a nadie que me defendiera ahí. Ellos me hacían preguntas, más bien era ataque, más bien eran respuestas de ellos y hicieron mío. Yo pasé a ser la madre que siempre las cuidaba, de repente ser yo la acusada. ¿Qué puedo esperar después? O sea, no les importa lo que le pase a los niños, ni lo que están esperando las madres, porque yo sé que el chiquilín de acá se va caminando. Le digo, pero lamentablemente no sé cómo va a venir, si caminando o en un cajón. El sistema saca una ley, de ahí a que la apliquen. Pero la actuación de los jueces, o sea, deja demasiado que desear. Deciden por la vida de los niños como sin nada. Yo creo que si nos ayudaron un poquito más y a la hora de presentarte a denunciar hiciesen las cosas que tienen que hacer, esto no estaría ocurriendo. Yo hoy estoy vivo y hoy estoy contando. Yo no sé lo que pasa mañana, yo no sé lo que pasa pasado mañana. Yo lo único que sé cada vez que me acuesto a dormir, sueño con él, la única persona que veo en mis sueños es a él. Es terrible, ¿no? Es terrible y es de cuarta. Escuchar a una mujer víctima de que cuando fui resulta que no tenía abogado, ¿no? Que no tengo un abogado que la defienda, ¿no? Esa es la máxima vulnerabilidad a la que está expuesta. Una vez que se anima a hacer la denuncia. Tenemos una ley hermosa, ley que fue votada en diciembre de 2017, ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Sí, y determinó una cantidad de cosas, la implementación de servicios para las víctimas, muchos de los cuales aún no se han concretado. En el artículo 31 de la ley se establece la creación de una red de servicios de atención. Y en el 32, como vemos acá, se define lo siguiente. Los servicios de atención serán gratuitos y se brindarán en todos los departamentos del país. Ofrecerán atención psicosocial, asesoramiento y patrocinio jurídico y estarán integrados con equipos interdisciplinarios especializados. Para atender personas en situación de discapacidad, los servicios coordinarán con el Programa Nacional de Discapacidad a los efectos de contar con personal especializado. Muy linda, ¿no?, la letra de la ley. Ahora, la realidad, ¿qué dice, Bicho? Bueno, que eso no está funcionando. Y eso es lo que dice además la Intersocial Feminista, que demanda que se destinen recursos para que la ley esta pueda implementarse en su totalidad. Hablaba con Soledad González de Cotidiano Mujer, que es una de las organizaciones que conforman la Intersocial, y nos explicó que ellas demandan que este servicio funcione las 24 horas, los 365 días del año, por lo menos en todas las capitales del país. 24 horas, sí, todo el año. Se supone, ¿no? ¿Por qué? Decimos que hay una denuncia cada 15 minutos, ¿no? Bueno, sería que no estuvieran disponibles permanentemente. Sí. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. En la actualidad, la atención llega a casi todas las capitales, a ciudades importantes del interior del país, pero la realidad es que los horarios de atención y los días de atención están lejos de ser el ideal. En Montevideo es de lunes a viernes de 9 a 18, un horario de oficina. Los fines de semana no funciona. Y en el interior tenemos casos como en la capital de Artigas, ahí vemos. Esta es la página del MIDES, ¿sí? Podemos ver lo limitado de algunos horarios de atención, sí. A ver. Son todos medio más o menos parecidos, pero tomamos por ejemplo Artigas. Lunes de 12 a 17, o sea, lunes de tarde, martes de mañana, de 8:30 a 12 y jueves de 9 a 3. O sea, 3 días y horario cortado. Colonia, martes de mañana de 9 a 13, jueves de 14:30 a 18:30 y viernes de 12:30 a 16:30. O sea, martes, jueves y viernes nomás. O sea que si te pasa algo en Colonia el viernes de noche, después de las 16:30, tenés que esperar hasta el martes de mañana, ¿no?, para que te puedan atender. Y además es una atención que te da contención psicológica, que es una de las primeras cosas que una mujer está necesitando, y asistencia legal, una guía legal para saber qué hacer. Eso es importante que una mujer que sufre estos casos lo tenga. Y esto hablando de las capitales, ¿no? Fuera de las capitales, no quiero imaginarme. Fuera de las capitales, llega a algunas ciudades, lo que demanda la Intersocial Feminista es que haya atención, redes móviles, de atención sobre todo para las áreas rurales. Imagínate que te pase algo, tenés que llamar y que te vengan a buscar, te están 3 horas en llegar a vos o mucho más. Bueno, y también que haya un servicio de atención
telefónica que funcione las 24 horas, también los 365 días del año. Esto funciona de manera un poco más amplia que la atención presencial, pero es de lunes a viernes de 8 a 24, sábados y domingos de 8 a 20. Ese es el teléfono, el 0800 que damos hoy, ¿no? El 0800 41 41. Bien. Por otra parte, la Intersocial entiende que todavía no se está dando total cobertura de salud a las víctimas de violencia sexual. Y otra de las demandas más importantes tiene que ver con la creación de juzgados, ¿no? Pero se precisa dinero para eso. Sí, los juzgados letrados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual son los que se necesitan, son multidisciplinarios, pero para esto hace falta mucha plata. En la realidad es que esta ley se aprobó sin plata. Sí. Aquí vemos a la nueva presidenta el año pasado. De la Suprema Corte de Justicia. Sí, ¿no? Cuando Elena Martínez asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2018, un mes y medio después de haberse aprobado la ley, dijo esto: el presupuesto actual impide la creación de juzgado para violencia de género. Lo que hubo fue la transformación de algunos juzgados, pero todavía se demanda crear muchísimos más. Ahora, el Poder Judicial pidió dinero. De hecho, en la última rendición de cuentas solicitó un aumento presupuestal de unos 950 millones de pesos, ¿verdad? Sí, de los cuales 740 era para esto, el resto era para el nuevo Código del Proceso Penal. ¿Y 740 millones, unos 23 millones de dólares. Sí. Cero. ¿Cómo? Nada. Absolutamente nada. Cero. No le dieron un solo peso al Poder Judicial para la implementación de nuevos juzgados. Bueno, en definitiva, el Estado tiene que invertir mucho dinero en la implementación de medidas concretas, absolutamente necesarias para la cantidad de denuncias que hay, ¿no? La ley está, pero ya vemos que no se puede cumplir. Sí, y esto va a depender del próximo presidente de la República, porque ya no hay forma este año de asignar aumento de gastos porque la ley lo impide. Tiene que venir un nuevo presidente. El primer año el presidente va con el presupuesto que ya tiene trazado del último año. Entonces, hasta 2021 no va a haber ninguna posibilidad de aumento presupuestario. Y aún así, con un déficit fiscal gigante que tenemos y todo el achique que se viene necesariamente a nivel del Estado. Más posibilidad de ajuste fiscal que de incremento de gasto. Y además ningún presidente generalmente da plata al Poder Judicial. Es la última cuenta de la que se acuerda generalmente. Lamentablemente. Fernanda, vamos con algunos de los mensajes. Caro nos escribe: hola, por fin un programa que muestra la realidad de las mujeres que sufrimos violencia. Yo la sufro. He denunciado en la comisaría y quedaba todo en un simple problema familiar. Y no es así. Tengo una persona violenta viviendo en el fondo de mi casa. Hoy en día lo que logré fueron cautelares, pero más nada que eso. Ni siquiera le dicen que la corte porque puede ir preso. Al contrario, apoyan más al victimario que a la víctima. Se me han reído hasta en la comisaría. Las mujeres de negro están pintadas al óleo, no hacen nada. Estamos desamparadas ante la ley y ante los hombres nadie nos defiende. Es fuerte, ¿no? Me está diciendo Patricia Martín que al Facebook están llegando una cantidad de mensajes. Obviamente no los podemos leer todos, pero lamentablemente tienen este denominador común. Nos llegó uno que yo les decía, es un informe en sí mismo. Es largo, pero es increíble y se los voy a leer. Dice, no quiere dar su nombre, por supuesto, y se lo felicito y aplaudo el tema del programa porque es urgente la necesidad de visibilizar lo que está pasando. Soy una mujer más revictimizada por el sistema judicial y además soy profesional que trabaja en el tema, por lo cual reafirmo que el aumento de la violencia doméstica en el país hacia mujeres y niños es en gran parte responsabilidad de las malas praxis del sistema de justicia. Por experiencia personal, puedo decir que en el Juzgado Especializado de Familia de Primer Turno de Montevideo, sede de violencia doméstica, no se aplica la ley 19.580, lo cual es comprobable porque hasta se caratula los expedientes con la ley vieja. Una de las cosas más graves que suceden es que frente a situaciones de violencia doméstica graves no se colocan medidas cautelares a los hijos, esto lo veíamos mucho también, ¿no? Dejándolos como rehenes de la situación y exponiéndolos a las represalias de la persona denunciada, a quien se autoriza se lo lleve, ignorando incluso las denuncias de amenazas de daño hacia ellos. Un peligro, ¿no? Fíjense lo que dice. Personalmente fui entrevistada por una psicóloga y una trabajadora social a las que les relaté todas las múltiples violencias que mi expareja ha ejercido hacia mí y hacia mi hijo. Pero para mi sorpresa, en su informe eso no lo pusieron. Escribieron que el discurso de mi expareja era
compartible, quien negó, como es esperable, todo lo que ha hecho, y opinaron que se trataba de una situación de tensión y conflicto de pareja, por lo que sugirieron que yo hiciera terapia para elaborar mis problemas no resueltos con la separación. Tratar de loca. Si esto no es revictimización, ¿qué es revictimización? ¿Entendés? El problema es tuyo, anda a terapia. Claro. Pero mi marido me está amenazando a mí y me dijo, no, vos no asumiste la separación. Y se están diciendo técnicos especializados teóricamente en la materia. Omitieron que me separé en el 7º mes de embarazo porque mi expareja amenazaba con matarme a mí y a mi hijo, y que las amenazas de daño han continuado por años después de la separación, pero ellas no las ven como violencia doméstica, sino como tensiones en la pareja. Este informe nefasto no lo pude recurrir porque la defensora de oficio que me pusieron, no termina más, miren esto, la defensora que me pusieron nunca habló conmigo, la abogada que le pusieron nunca habló con ella, y nunca me informó nada. Y para mi sorpresa, la persona que se presentó como defensora de oficio de mi hijo y lo entrevistó diciendo eso, posteriormente figuró en el proceso como defensora del padre. O sea, más irregular que eso no... Es de Ripley. En acuerdo entre el juez, estas defensoras y las técnicas, se dispuso que las visitas entre el padre y mi hijo las definiera la jueza de juzgado de familia común, quien en una audiencia me dijo que si a mi hijo le pasaba algo, si el padre le hacía algún daño, la única responsable iba a ser yo por haberle elegido a este padre. No, qué increíble. ¿Vos joda esto? Sí. Esta jueza la próxima semana va a dictar sentencia sobre este tema y es profundamente lamentable que frente a todas estas vulneraciones del sistema judicial no haya ningún organismo estatal que pueda intervenir. ¿Y qué hace? ¿Vas a la justicia, a la propia justicia que te está enterrando? Ahí vas a denunciar. ¿Qué garantías tiene esta mujer para denunciar lo que está ocurriendo con ella? Termina diciendo que la violencia doméstica es dura, pero más dura es la violencia judicial. El sistema no permite dejar de vivir sin miedo a las mujeres, nos pega más, pone en riesgo a los hijos y brinda impunidad a los violentos. Es muy triste que lo único que quede para protegernos y proteger a nuestros hijos sea recurrir a la prensa, porque la justicia actúa a favor de los violentos. Gracias por ser los únicos que están haciendo algo para que esto cambie. Yo te juro, con esto no sé qué hacer. Obviamente vamos a seguir, vamos a hablar con ella. Yo hablé con ella, estoy en contacto. ¿Estás en contacto? Muy fuerte lo que dice. Es terrible, ¿no? Sí. Bueno, quiero leer un mensaje de una de las mujeres que estaba ahora en la segunda parte, que es la que no puede ver a sus hijas hace tiempo, sigue sin poder verlas, porque esta nota ya la hicimos hace un par de meses. Betty era. Y me dice, sí, Betty, que ahora quiere dar su nombre, que es Karen Fabra. Dice, yo tengo pensado como medida para volver a ver a mis hijas, encadenarme frente al juzgado de Toledo, ya que no tengo respuestas favorables en mi caso, siendo que las niñas también están sufriendo hace un año sin verlas, o sea, sin verla a ella. Sí, una medida desesperada, de alguien que está desesperada y que no encuentra respuestas en la justicia. Sí, no, los mensajes son de indignación con la justicia. Estoy indignada, dice Jess, con la justicia, de la ignorancia que le dan a la mujer que sufre violencia doméstica o cualquier tipo de violencia. Denunciás y en vez de ayudar, te culpan a vos porque dicen que uno se lo buscó por estar con tipos así. Claro, y eso ya no es tema de recursos, eso es machismo. Hay, bueno, machismo, negligencia, falta de empatía total, como decías vos, además de la falta de recursos, ¿no? Pero es verdad, no es solo falta de recursos. Hay temas a veces en la cabeza de los principales operadores del sistema, ¿no? Es muy triste la conclusión a la que uno llega después de este informe. Ojalá que se pueda cambiar. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que todo se sepa.